pedimos que tu palabra sea penetrando en nuestro cuerpo, alma y espíritu y haciendo división entre nuestro corazón y los pensamientos y las intenciones. Que tú nos bendigas y nos edifiques con tu palabra. Espíritu Santo, si tú no la enseñas, ¿cómo la aprenderíamos? Por eso yo te pido hoy, Señor, que tú vengas a este lugar y nos enseñes la Escritura. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, amada iglesia, la semana anterior estuvimos hablando de la misericordia. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Y dentro de las tareas que quedaron para el fin de la enseñanza, era que cada uno tenía que buscarse ¿qué? ¿Cuántos se buscaron su onésimo esta semana? Solo veo una mano levantada. Ahora, ¿cuántos estuvieron o tuvieron el espíritu de Onésimo y quisieron ser adoptados por alguien? Porque eso sucede. Me encanta la sinceridad de mi amada. La idea era que seamos como Pablo, adoptando a un Onésimo, un hombre que le sirvió y que él le puso el sello y firma de su apostolado como aprobado para el servicio. Esa era la idea. Si no lo has buscado, búscate tu Onésimo, porque eso te va a hacer sentir útil en el reino. Eso te va a hacer sentir una persona valiosa para el reino. Porque la verdad, ¿de qué se trata el reino de los cielos? De servir a los demás. Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Pero ese no es el tema, pero quería volverte a recordar. Búscate un Onésimo para que lo adoptes espiritualmente, lo entrenes, lo mentorees, lo disipules, lo levantes, lo limpies, lo comisiones, le pongas tu sello, le pongas tu firma y digas, yo apruebo, y si te daña, yo pago. Amén. Eso te va a hacer sentir útil y te van a ver de ahí arriba muy bien, muy bien. Pero no es de eso lo que te quiero hablar. ¿Cuántos han visto, por favor, han visto en televisión la entrega de los premios Oscar, de los premios Grammy, de los premios TV y novela? ¿Cuántos lo han visto? No van a decir que hay puros zumbidos aquí que no ven televisión. Creo que todos lo hemos visto, ¿verdad? Y todos pasan por una gran alfombra roja. Y hoy te quiero hablar de la lengua, la gran alfombra roja. Sobre esa pasarela pasan tantas personalidades de nuestro diario vivir que quedaríamos asombrados. Y quise traer premios, pero no, Señor me dijo no los traigas. Pero quiero que tú identifiques a algunos de los grandes personajes que pasan por esa alfombra roja a diario en nuestras vidas. La alfombra roja en los premios Oscar, los Grammy, todos esos tipos de premios, sale la función, se extiende la alfombra y luego se recoge. Pero resulta que nosotros como cristianos siempre tenemos extendida la alfombra roja. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la alfombra roja está extendida para que pasen todos los personajes de nuestro diario vivir. Quiero que vayamos al libro de Santiago, el capítulo 3. Del 1 al 12. Santiago, está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Capítulo 3, verso 1 al 12. Capítulo 3, verso 1 al verso 12. La lengua. La lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos
gobierna, quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Versículo 9. Y con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Padre Santo, pobre lengua. Pobre lengua, creo que ni el diablo ha sido tan atacado en un capítulo completo como ha sido atacada esta señora llamada lengua. El diablo se le dedica en algunos versos en la Biblia, pero casi un capítulo completo del Nuevo Testamento a Satanás no lo hay. Pero a la lengua le dedicaron casi un capítulo completo. ¿Por qué será? Dios nos dotó de 2 ojos, de 2 oídos, 2 orificios para respirar, y en su misericordia nos dotó de una sola lengua. ¿Ustedes se imaginan a un ser humano con 2 lenguas? Santo Padre, con todo lo que dice la Biblia, la lengua en su peso natural no logra superar los 80, 60 gramos. Es algo que está metido dentro del cuerpo y es uno de los órganos que Dios colocó para podernos comunicar con nuestros semejantes. Nos podemos comunicar a través de las manos, de los pies, de los ojos, de señales, pero la lengua fue el instrumento o el órgano que Dios colocó para podernos comunicar tanto con Él como con nuestros semejantes. Pero dicha lengua en muchas ocasiones, o en casi todas las ocasiones, dice la Biblia que es imposible de domar. El hombre ha domado grandes cantidades de cosas. Hemos visto un programa de televisión y que el encantador de perros, otro el que encanta gatos, hay otro que doma caballos, hay otro que doma tigres, leones, elefantes. Pero ¿dónde has visto tú un programa que se diga domador de lenguas? ¿Dónde has visto tú un entrenador o que se diga se entrenan personas para domar la lengua? No lo hay. No lo hay. Y creo que no lo habrá mientras estemos en esta tierra alguien que pueda poner una academia domadores profesionales de lengua. Porque ella en sí, dice la Escritura, es inspirada por el mismo infierno. Yo no sé cómo será eso espiritualmente. Pareciera que la lengua tiene un conducto, tiene una conexión intraespiritual que va hacia el mismo infierno. Lo dice el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Sabían ustedes que el 80% de las guerras que han habido a nivel mundial ha sido por una mala información? Los grandes conflictos de la historia han sido provocados por alguien que metió un chisme, llenó el corazón de odio de alguien, y ese alguien se levantó con sus armas y con su poder para destruir otras naciones. El 80% de las guerras a nivel mundial han sido provocadas por este hermoso órgano, que es el que nos ayuda a deleitar los alimentos, es el que nos ayuda a deleitarnos de las cosas buenas, pero que al mismo tiempo está conectada a esa alfombra con el mismo infierno. ¿Sabían ustedes que la lengua es el causante de todas las divisiones y separaciones?
¿Sabían ustedes que la lengua ha sido la causante desde Génesis hasta Apocalipsis de la tragedia del hombre? Porque el que ella en sí no tiene la capacidad de actuar por sí sola, es la encargada de transmitir lo que está aquí y lo que está aquí. Ella es el órgano que va a hablar de lo que tú estás llenando el corazón o de lo que tus pensamientos están llenos. Ella es la que vocifera lo que tú tienes en tu corazón. Y es ahí donde por esa alfombra roja pasan las grandes personalidades de la historia. ¿Qué fue lo que hizo que cayera Adán? El lenguaje seductor de su esposa Eva. ¿Qué fue lo que hizo que perdiera toda la humanidad? La lengua. La lengua, mis amados, es algo que yo creo que en estos tiempos Dios nos está llamando a entregarle ese órgano a Dios. Porque nos han enseñado a entregarle el corazón, a entregarle los pensamientos, a entregarle sobre todo nosotros los hombres los ojos, que a veces se ponen como abanico loco. Pero no nos entrenan para entregar la lengua al Señor. Y la lengua es más peligrosa que los ojos. No hay ningún capítulo que te hable completo de tus ojos, de tus oídos, de tus manos, de tus pies, de la lengua. Porque la lengua ha sido perversa desde el principio hasta el final. Y me encanta lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Santiago, el apóstol Santiago, perdón, en este libro. Dice que ella es capaz de encender toda la creación. Imagínense, no dice que incendia un pedacito o que incendia un pequeño metro cuadrado. La lengua es capaz. ¿Cuántos líos tú te has metido por causa de tu propia lengua? No hemos estado a veces en situaciones donde tú dices, creo que se me fue la lengua. Creo que se me fue demasiado la lengua. O estás en algún momento donde alguien dice, se deslenguó hasta decir no más. Y pareciera que cuando se suelta, no hay nada que la pueda controlar. Y te voy a decir algunas de las personalidades que pueden pasar por esa alfombra roja. Y si tú te identificas con una de ellas, quiero que saques tu premio y se lo entregues. El premio Oscar es, porque esta es mi mejor personalidad que pasa por esa alfombra roja. Una de las grandes personalidades que pasa por la gran alfombra roja se llama la ofensa. Personas ofensivas todo el tiempo. Personas que aún usan la verdad para agredir a otras personas y echarle en cara, le tengo que decir sus 3 verdades. Como si las hubiesen contado, no hay 4 verdades ni 5, hay siempre 3 verdades. Ustedes no han oído siempre que hay 3 verdades. Les voy a decir sus 3 verdades, no pueden ser 4. O 2, o una sola verdad. Yo creo que la verdad es una sola. Pero la lengua se jacta de decir 3. Tú no has hablado con esos hermanos que siempre están teniendo la intención de ser ofensivos con todo, con las autoridades, con sus esposos. Todo, absolutamente todo lo que sale por sus lenguas es una ofensa. Su actitud, su estilo de vida, lo que está en su corazón es pura ofensa. Gente que utiliza una palabra de Dios para ofender y hacerse los más santos al cuadrado. Gente que siempre está creyéndose más que otros. Porque esta señora llamada lengua, yo no sé en qué momento parecen serpientes antiguas. Mira que está a tu lado y mira la lengua. ¿La tienes afuera o la tienes adentro? Porque hoy pueden salir muchas lenguas aquí. Yo no sé cuántos se han identificado con esta personalidad, la ofensa. Yo creo que todos en algún momento determinado de nuestras vidas le damos fresquito a nuestra lengua. ¿Cuántos le dan fresquito a sus lenguas? Me encanta el pueblo de Iglesia Familiar de Avivamiento porque es un pueblo sincero con ellos mismos. Yo también como pastor a veces le doy fresquito a mi lengua, pero no debería ser así, hermanos. Dice el apóstol Santiago que si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto,
Nosotros no deberíamos estar metidos en chismes, ni en bochinches, ni en contumios, ni en nada de esa basura. Deberíamos estar aprovechando mejor los tiempos. Pero hay cosas que la lengua tiene por naturaleza. Satanás, cuando quiere ofender, va a utilizar tu lengua. Así que de ahora en adelante, mi hermano, yo te recomiendo que cargues con tu aceite y te pases ungiendo tu lengua. Sí, porque nos han enseñado a ungirnos el cuerpo, a ungirnos la mente, a ungirnos el corazón, a ungirnos los pies, a ungirnos las manos, a ungirnos los ojos. Pero yo poco oigo que nos unjamos la lengua. Y la lengua es más peligrosa que cualquiera de todos nosotros juntos. La lengua tiene un peligro por naturaleza. Y una de sus personalidades, lo vengo diciendo, es la ofensa. Otra de las personalidades que pasa por la lengua es la jactancia. ¿Qué es la jactancia? Es el orgullo o la vanagloria de las cosas que tuve o que tengo. Gente que se jacta de lo que tuvo. Hay un disco por ahí, una champeti que no tuvo. Tuvo de todo, pero no tienes nada. Ya no eres ni un tubo de media pulgada. Así que ya mejor cállate de tu pasado. Tu pasado no existe. Tu pasado es ahora y es el futuro. Pero hay gente que habla de su pasado y yo tuve. Eso es jactancia, pero sale del corazón y de la vanagloria del hombre, del orgullo y de la soberbia. Yo fui, pero ahora no eres nada. Vive tu presente y anhela tu futuro en Cristo. Pero utilizamos la lengua porque a veces pensamos que porque yo le cuento a mi hermano lo que yo fui, con eso le voy a llenar el ojo, no sé con qué, o esa aceptación. Gracias, mi esposa. ¿Qué haríamos sin nuestras esposas? La mujer que me diste, Señor, te bendigo. Pero sabes que en la jactancia, que es una de las cosas que se utiliza la lengua, es para buscar aceptación. Porque tal vez no tengo ahora nada, pero si yo le cuento a mi hermano lo que tuve, él de pronto va a decir: oye, me gustaría andar con fulano o con fulana, porque este sí tuvo. Y si escucho que alguien tuvo 10, yo digo que tengo 20. ¿Qué diablos le interesa al hermano que tú tuviste 20? 5 maridos has tenido y ninguno es tuyo, le dijo el Señor a la mujer samaritana. Ya lo que tuviste no es tuyo, suelta tu pasado. Esas son personas en la jactancia, hablando del pasado, que viven atadas a su pasado. Y sabes que cuando tú vives atado a tu pasado, no sé por qué te hablo de esto, no te deja recibir el futuro. Porque la lengua te mantiene atado a un futuro, a un pasado. Jactancia, mi hermano. Orgullo. Gente que es la non plus ultra de la sabiduría. Gente que porque se sabe 3 versículos bíblicos ya quieren humillar al que no se lo sabe ni uno. Gente que porque se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis, se hacen maestros, dice el apóstol Santiago, haciéndose maestros de las palabras. Gente que porque ha leído la Biblia más que otro quieren humillar y sacan la peor arma del ser humano, que es la lengua, para humillar y agredir al hermano. Yo no sé con cuántas personalidades te estás identificando, pero hay otra personalidad que se llama la mentira. A ese sí le podemos dar un premio grande. La mentira. Gloria a Dios que en la Iglesia Familiar de Avivamiento no hay ningún mentiroso. Todos somos hombres cabales, llenos del Espíritu Santo, que nunca hemos mentido. Gente que vive de mentira en mentira, sin saber ni qué es la verdad. Llega un momento en que su lengua habla tanta mentira que se les pierde el norte de lo que es verdad en su vida y de lo que es verdad en la vida de los demás. Tú no sabes que cuando tú echas una mentira, después tienes que trabajar y poner a esforzar las neuronas para saber qué fue lo que le dijiste a ella en un momento determinado y poderle remendar lo que le dijiste. Y vaya que por aquí sí pasan mentirosos. A veces uno está en consejería con los hermanitos y uno escucha la justificación y la mentira en una consejería y no asumen la responsabilidad. La mentira, hermano. Y a veces utilizan la verdad a medias, y la verdad a medias es una mentira del infierno. Y lo peor es que cuando estamos en esas condiciones estamos siendo inspirados por el mismo que
Satanás, porque él es padre de toda mentira y él miente desde el principio. Mis hermanos, nuestra lengua necesita entrar en ayuno. Nuestra lengua necesita ser reentrenada. Yo conozco personas que tú estás hablando y les salen ligeritas las mentiras y uno dice, Dios mío, parece que tuviera dos cerebros, uno para vivir la realidad y otro para mentir. Porque tú le preguntas algo y te la acomodan y el Espíritu te da testimonio y te dice, te estás mintiendo. Y uno dice, sí. Hay veces hay que confrontar, a veces el Espíritu dice, déjalo, porque caerá en su propio lazo de mentira y será descubierto, descubierta. Pero la mentira es una de las armas que Satanás más le pone en la mente del cristiano para no asumir responsabilidad. Mi hermano, ¿por qué no vino temprano? Porque el semáforo se le fue la luz, porque resulta que el celular se apagó, porque es que resulta que el perro le dieron pulgas, tenía que cortar las uñas al gato. ¿Por qué no te dio la gana de venir temprano? Por ponerte un ejemplo. En nuestras vidas es tan fácil, tan ligerito decir mentiras. Y es un espíritu que se nos convierte en un estilo de vida. La mentira llega un momento que se nos convierte en un estilo de vida. Así que yo creo que a la mentira hoy le podemos dar un Oscar, un TV y novelas y un Grammy. Dale un aplauso a la mentira. Yo creo que la mentira se la lleva a todos los premios, ¿verdad? Se ganó el premio mayor, un Oscar, un Grammy y un TV y novelas. Porque la mentira se ha apoderado aún del pueblo de Dios. Hombres que para dar un testimonio exageran y echan unas mentiras tan grandes que lo venía persiguiendo una mosca y dice que lo venía persiguiendo un dinosaurio volador. Sí, como el que no puede tomar la leche en la propaganda de la alquería, no me van a cobrar la publicidad. La máquina de las excusas para no tomar leche. Y los cristianos también nos metemos en la máquina de las excusas para no decir la verdad. No se ha visto uno, mi hermano. Hay veces que se paran aquí a dar un testimonio. Yo conozco ese testimonio, eso no fue así. Exageran. Me iban a atracar con un machete, un cuchillito de pudín de pasta. Pastor, y si te viera, me salieron 3 tipos así, 3 raquíticos. Ni siquiera te dijeron nada y tú te asustaste y según el Señor nos reprendió. Porque con la mentira buscamos agradar a los demás. Y lo que estamos haciendo es agradar a Satanás. Despiértate tú que duermes y te alumbrará a Cristo. Porque es una mentira lo que estás viviendo en este momento. Aquí viene otra, pero vamos al Salmo 5:6. Salmo capítulo 5, verso 6. ¿Qué les va a pasar a los mentirosos? Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Qué le va a pasar a los que dejan pasar por la gran alfombra roja a la personalidad de la mentira? ¿Quién lo destruirá, el pastor? Jehová de los ejércitos. Porque si era algo de lo que más aborrece es el hombre mentiroso. Hablando de hombre, hablando de mujer. La mentira es una de las cosas que más aborrece Dios. Porque el hombre siempre ha sido un mentiroso. Desde que cayó de la gracia del huerto del Edén, se ha vuelto un hombre mentiroso. Y sabes que aún delante de Dios nos volvemos mentirosos, mis amados, y quiero detenerme un rato ahí. A veces vamos delante de Dios a hacerle una petición y le sacamos una cantidad de argumentos falsos y mentirosos, oraciones mentirosas delante de Dios. ¿Y tú qué crees, que Dios no conoce el corazón? Señor, tú sabes que te he sido fiel, mentiroso, ni siquiera diezma, ni ora, buscas a Dios cada 3 días, vienen a manos domingos a la iglesia y tú los oyes, Señor, yo te he sido fiel, Padre. Tú sabes que desde que te conocí, Señor, ni un paso atrás, claro, ni uno, porque es que nunca te ha dado uno adelante. Hombres mentirosos, mi hermano.
Aún delante de Dios, yo acepto que quieran engañar al semejante, yo acepto que quieran engañar a las autoridades, pero engañar a Dios. Y tú los oyes, y tú dices: Señor, ¿será que se transformó en alguien que no conozco? Y les oye las oraciones. Yo soy tu vaso, Señor, tu vaso que te vas a llevar. Sí, Señor, soy tu vaso, Señor, tu vaso que te vas a llevar por el mentiroso. ¿Cuál vaso? Ni siquiera copita de esa de la cena llega y ahorita eres tu vaso. Yo te honro, Señor, yo te honro. Oraciones mentirosas, porque la lengua está conectada con el mismo infierno. Y aún pretendemos engañar a Dios con nuestra lengua. Aún pretendemos que Dios va a ser manipulado por 3 lágrimas. Yo he visto cristianos llorar falsamente delante de Dios y con intercesión. Y uno dice: esas lágrimas de dónde salieron. Era que alguna esponja que se echó. Porque tienen corazones insensibles. Dice, hermano, la mentira es uno de los pecados más grandes. Y lo peor es que la transferimos a través de nuestra hermosa lengua. Como dice la Escritura, la lengua la usamos para bendecir y para maldecir a la creación de Dios. Quiero pasarte a otra personalidad que se llama la justificación. Primera de Samuel, capítulo 15. El verso 15. Primera Samuel 15:15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. La orden de Dios a través del profeta Samuel al rey Saúl era ir a donde Amalec y destruirlo, tanto a él como todo lo que vivía, llámese animales, y quemar todo lo que existía en la tierra de Amalec. Pero Saúl se dejó manipular, se dejó engañar, o más bien, él por ser rey dio la orden de no destruir las ovejas gordas, el ganado más bonito, las ovejas más grandes, y entró en justificación cuando Dios le pregunta a él a través del profeta Samuel: Samuel, ¿qué es ese bramido de ovejas que oigo, Saúl? Y dice: el pueblo las ha perdonado. La justificación. Cuando culpamos a otro de lo que yo tengo que asumir en mi propia vida. Cuando yo cojo y tomo a mi esposa y hago que una acción mía es causada por algo de ella y no asumo que es mi problema. Ustedes han visto la propaganda en estos días que no hay maltrato femenino, donde la muchacha le dice: mi amor, mami, fue una luna de miel hermosa, no sé qué, y está toda golpeada. Y el hombre llega y le dice: ¿viste lo que me haces hacerte? Si tú no te comportas así, yo no te golpeo. Él debe reconocer que es violento, pero en muchas ocasiones nosotros hacemos lo que hace ese hombre. Ofendemos, agredimos, herimos, dañamos, pisoteamos. Es que porque tú te portaste así, tú me hiciste hacerte así. La justificación está en la lengua. Es que si tú revisas tu corazón, yo no actuar así. Te estás justificando con el hermano, te estás justificando con el pastor. Ovejas se estrellan contra la pared y dice: pastor, es que si usted me hubiese dicho, tú me preguntaste, tú me viniste a decir, voy a coger ese camino, para que el pastor te dijera, no tomes ese camino. La justificación. La justificación también es otra de las causas que está dañando el cuerpo de Cristo. Adán, ¿por qué pecaste? La mujer que me diste. Eva, ¿por qué pecaste? La serpiente. Serpiente, ¿por qué pecaste? Porque estaba escrito.
No le preguntaron a la serpiente, pero estoy seguro, serpiente, ¿por qué lo hiciste? Porque la Biblia decía que yo le iba a hacer caer. La justificación. Le soltamos la bolita al otro. Y sabes que se da mucho en los hogares. Casadas, casados, padres con hijos. Y no asumimos responsabilidad de nuestros errores. Mi esposo se comporta así, y es que yo soy violento, y es que yo soy grosero, porque es que tú párate frente al espejo de la palabra y escudriña tu corazón y desconecta la lengua del infierno para que puedas asumir tu responsabilidad. Porque cuando tú asumes la tuya, al otro le va a ser más fácil, porque es que entonces se vuelve una guerra de poderes. El que más fuerza tenga para jalar, el que más poder tenga para hacer al otro menos o para que el otro pierda. Y nunca se va a acabar cuando tú no asumes lo tuyo. Sí, está bien, tengo esto y esto y esto y esto y yo trabajaré en esto. Cuando tú estés bien, entonces podrás tomar una piedra y lanzársela al hermano. Pero ¿cómo le vas a arrojar tu piedra a tus hijos, o a tus padres, o a tu esposo, o a tu esposa, cuando tú tienes que corregir toda tu vida entera? Y dejar de justificarte y dejar de pararte en el error porque esperas que al hermano, la hermana, tu esposo, cualquiera cometa el error para decir: Señor, el pastor que me diste, Señor, el marido que me diste, estos hijos ingratos, Señor, estos padres, Señor, que me diste. Cada uno tiene que asumir su papel de responsabilidad. Cada uno tiene que asumir su parte y decir: Señor, aquí estoy, esto fue lo malo que hice. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Cuando uno empieza a dejar la justificación, Dios empieza a mostrar el panorama completo. Hijo, tú estás así por esto y esto y esto y esto y esto. Empecemos desde el principio, corrijamos y el resto se va a ir desarmando solito. Pero mientras estemos en el punto de culpar al hermano o a la hermana o al padre o a la madre o a quien quiera que sea, a los pastores, culpamos a Chávez que ya murió, culpamos a Maduro, culpamos a Obama, culpamos al mundo entero. Y nunca asumimos nuestro papel en la responsabilidad. Nunca tomamos la parte que nos corresponde para repararla, para ir a corregirla delante del Espíritu Santo. Nos pasa lo que hizo Samuel. ¿Quién era el rey? Lo que hizo Saúl. ¿Quién era el rey? Nadie podía hacer nada si el rey no lo mandaba. Pero mira tanta la justificación que dice: y Saúl respondió, analiza este verso: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas y de las ovejas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Como los esposos, ahí están tus hijos, te llaman del colegio, pero cuando los van a premiar, mi hijo, te llaman del colegio. Cuando es lo bueno me involucro, cuando es lo malo me salgo del asunto. Eso hizo Saúl, Saúl. En lo bueno se involucró, lo destruimos. En lo malo dijo, ellos. La justificación está matando al pueblo de Dios también. Es un personaje que también pasa a diario por nuestra lengua. Mi hermano, no tengo que no le sirve a Dios porque mi marido, porque mis hijos, porque el perro, porque el gato, porque el dólar bajó, porque el café está subiendo, porque los pozos de petróleo están secando, porque allá en yihadistas se están disparando, porque están secuestrando cristianos allá en el Medio Oriente. ¿Por qué no le sirves a Dios? Pastor, porque no me da la gana de servirle a Dios. Sea sincera. No le eches la culpa a tu esposo, porque estoy seguro que te dijeran que todos los jueves del discipulado van a regalar $1.000.000 pesos aquí, te vinieras. Si tu esposo te dice que no, tú dices, te vas a quedar tú, pero yo voy por $1.000.000. Peleas con quien tenga que pelear, y si te tienes que venir a pie te viene, porque sabes que aquí te van a dar $1.000.000 pesos todos los jueves.
Pero como te vienen a discipular, entonces ahí sí el transporte, el burro no se levantó, que el día sin moto, y entonces, no sé. Pastor, me da flojera los jueves ir al discipulador. Le voy a ser sincero. No me voy a justificar. Ni la mujer que me diste, ni ellos los dejaron engordar, ni ellos los mataron. Yo no me quiero discipular porque no le veo la importancia a discipularme. Así de sencillo. Queda bien frente al cielo y uno como pastor sabe cuáles son tus justificaciones. La justificación. Otro de los personajes que pasan por la... ¿Se está entendiendo, iglesia? Los grandes personajes que pasan a diario por la alfombra. ¿Sabes cuál es otro de los personajes que pasan? La lisonja. ¿Qué es lisonja? Es la adulación o el dar cumplidos a una persona exageradamente. Más conocido en el bajo mundo como el lambón o el chupamedias. Para que lo entiendas a los costeños. Lambón o chupamedias para los que están en YouTube. Pero para los más finos es un lisonjero o adulador. De esas personas que se acercan a ti a diario para conseguir un favor. Mi esposo y yo a veces nos molestamos: mi amor, ¿tú me amas? ¿Qué quieres? No, mi amor, que apacientes mis ovejas. Pero a veces uno va con tanto cariño de más del que siempre se da. Mi amor, ¿cómo estás de bonita? ¿Qué quieres? O pasa lo contrario: papi, tal cosa. ¿Qué quieres, mi amor? Que te traiga un vaso con agua. Pero sabes que hay personas aún, hasta como uno como pastor, que a veces dan a tirarle el guante y uno dice: algo se trae entre manos. Algo se trae entre manos, fulano. Y empieza a las 10 de la mañana y a las 5 que te terminan: pastor, lo que pasa es que yo quería decirle tal cosa. Hijo, hija, dilo desde el principio, si yo supe, se te veía la media. Personas que se acercan a los hermanos cuando se ve la capacidad, pero al pobre no se le acercan. Porque es que yo salgo, se acaba el servicio y me voy para el de mi rosca. Esta es mi rosca y de mi rosca nadie me saca. Mis amados, yo los veía cuando llegaba mi querido amigo Asprilla, y lo voy a decir porque si no lo digo yo me exploto. Muchos le hicieron el feo a Asprilla y se acababa el servicio y corrían a abrazar a los que estaban perfumados y bonitos. Pero como mi hermoso hijo Asprilla tristemente vivía donde lo cogiera la noche, llámese parque, pretil, andén, garaje, esquina, llegaba maloliente, muchos le hicieron. Pero llegaba el hermano y lo depilaban con el lengüetazo. Mis hermanos, desde aquí lo vi. Ese hombre jamás se ha robado nada en toda su vida en el barrio de Tunices. En esa área puede tener mi firma, porque lo conozco hace 9 años. No lo vengo a conocer de hace 15 o 20 días que visito la iglesia. Hace 9 años conozco a este hombre llamado Asprilla. Ya está internado en una clínica de rehabilitación. Pidamos a Dios que tenga la fuerza de voluntad del espíritu y no se retire. Pero ya está internado. Y le pido a Dios que cuando venga se vea tan bonito y ojalá llegue en una 4 puertas. Ay, Asprilla, yo sabía que te ibas a cambiar. Porque les cuento, es heredero de una gran herencia, pero no se la han dado a administrar por su condición, pero tiene más tierras que las que tú y yo tenemos, aún en las uñas. Su familia es adinerada en el interior del país. Vi las escrituras de su herencia para que no digan que es mentira, pero tristemente Satanás lo tenía por ahí. Pero es un hombre adinerado, tiene cantidades de tierras. El día que se rehabilite se las dan.
a heredar o a administrar. Así que cuando mañana venga pulido con dientes de oro en 4 puertas, no diga: ah, yo siempre tuve fe en Dios que tú vas a cambiar. Porque así sucede. Y traiga los diezmos en bolsas mencha. Ahí sí enseguida salen los aduladores. Porque al pobre no lo adulamos, pero al pudiente sí le lambemos. Y lo vi desde aquí, mis iglesias, nadie me lo contó. Yo lo veía llegar, en una esquinita se sentaba y los hermanos pasaban. Yo dije: el Señor nos está probando como iglesia. Y creo que muchos no pasaron la prueba. Y no te voy a decir quiénes, pero revísate el corazón. Pero llega un hermano pudiente y ese lo quieres conocer. Yo lo he visto, hasta en el periódico lo he visto, tengo que saber quién es. La adulación a quien nos cae bien o a quien tiene el factor monetario. Pero a los pobres, y de aquí lo he visto. Ojo con la adulación, porque es inflamada o está conectada con el mismo infierno. Ojo. Job capítulo 32. Verso 21 y el verso 22. No haré ahora acepción de persona, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. Porque no sé hablar lisonjas, de otra manera, en breve mi hacedor me consumirá. Dios nos mira como unos hipócritas cuando entramos en lisonjas. No haré acepción de personas. Eso es hacer acepción de personas. Está en la Biblia y esta es especialista en hacerlas. Ojo con eso, mis amados. Dios nos está ajustando en estos últimos meses. Si ustedes se han dado cuenta del tipo de enseñanzas que Dios nos ha estado trayendo, de ajustes. Porque vendrán ríos de gloria, vendrán bendiciones con sobreabundancia hasta que llegue un momento en que digamos: wow, Señor, qué tanta bendición me has dado. Pero antes tiene que haber un ajustes, como los de la semana anterior, la misericordia, ajustes como este tipo de asuntos, ajustes como el que mi esposa habló hace 2 semanas. ¿Dónde está tu fe? Pequeños agujeritos o pequeñas fisuras que pueden hacer que el aceite de la gloria o la unción de Dios empiece a salir de tu vida. Se te salga la unción. Mira lo que ha estado hablando Dios. Pareciera que nos está regañando. No, tiene una gran gloria. Este año lo decretamos el año de recoger nuestra cosecha, pero no podemos tener graneros desajustados. ¿Cómo voy a meter cantidades de carnes en una nevera que no me funcione? Que no tenga gas, o que no tenga corriente, o que el empaque esté dañado, se me pudre. ¿Cómo voy a almacenar grandes cosas en una despensa que si le meto 3 bolsitas de arroz se cae? Tengo que primero ajustar la despensa, tengo que primero ajustar muchas cosas, tengo que primero hacer grandes ajustes en mi vida para que luego el año de la cosecha pueda venir, pueda recogerla, y cuando esté en mi vida no se derramen y no se caigan y no se me convierta una bendición en una maldición. Por eso Dios nos está ajustando. Pero esas cositas que nos está hablando, pequeñas fisuras que Dios nos está diciendo: iglesia, es tiempo de ajustarla, es tiempo de quitarla, es tiempo de dejarlas atrás. Dáselo bien fuerte y se lo van a dar. Si yo sé que tú no tienes nevera, ¿cómo te voy a llevar 20 kilos de pollo? Te voy a llevar 10 kilos de lomo fino, te voy a llevar unas langostas, te voy a llevar unos
almacenar en una cuestión de icopor con hielo, te llevaré 2 muslitos de pollo y más nada. Gloria a Dios, ese dato me interesa. Pero así es, mi amada iglesia. Así es, mi amada iglesia, pequeños ajustes que Dios nos está haciendo. Y digo nos está haciendo, porque el hecho de que yo sea pastor no quiere decir que ya pasé todo. Cada vez que yo estoy preparando una enseñanza, soy el primero en ser confrontado. Soy el primero en mirarme en el espejo y decir: Santo Señor, sí, tengo que corregir esto, tengo que hacer esto, tengo que dejar esto. Claro que yo soy el primero. Claro que yo soy el que tengo que empezar. Claro que yo soy el que estoy haciendo los primeros ajustes con mi esposa en casa, para luego podernos parar aquí como autoridad espiritual y poderles decir de algo que ya yo acabo de atravesar y que aún habrá unas en las que estoy luchando y más adelante terminaré de pasarlas. Claro que sí, mi iglesia, claro que sí. Otra de las palabras o de las personalidades que pasan en las palabras vulgares o soeces. Y tú oyes a cristianos, tienen hay 2 hermanitos aquí que tienen esa boletilla. No se puede decir en público, pero están hablando y lo utilizan, le sacan la palabrita. Resulta, pastor, que tipo. Sí. ¿Cómo un cristiano puede usar esas palabritas que ya la tienes como muletilla en tu lengua? La lengua está conectada al infierno y te salen facilito. Sí, tú oyes un cristiano, tú dices, porque utiliza 3 citas bíblicas, pero ¿y qué comparación hay con el mundano? ¿Diferencia? Ninguna. Padre, que para regañar a tus hijos, Padre Santo. Jesús. Háblale y háblanos y háblale a todo el mundo y al pastor también háblale. Pero sí, ¿cómo es posible que un padre se exprese marihuanero, perro, perra, zorra, inmunda? Oye, la perra es más fiel que cualquier animal. Una perra está y tiene 30 perros y solo corre uno. Más bien gata. Porque una gata así cada 3 meses está con un gato. Y según una noche puede tener varios gateadas, las tiene. Pero una perra no. Una perra es una perra de una sola faena y listo. Corrige, Padre, esa forma de corregir a tus hijos. ¿Sabes qué les está diciendo? Aquí tienes la llave, lárgate de mi casa. Porque con esa intolerancia eso es lo que le están diciendo a tus hijos. Esposos o esposas. ¡Bruto! Es que desde que me casé contigo ha sido una maldición mi vida. No sirve para nada. Realmente no sirve para nada porque yo no sé por qué te enamoró. Así debería responderle cuando tu esposo te dice: es que tú eres un bruto. Sí, que no sé en qué momento te enamoré, por bruto te enamoré. No sirve para nada. Tienes razón. Ni aún para escoger esposo o esposa servir. Sí, esposos queriendo humillar a las esposas, porque tal vez alguno tenga el título, porque tal vez el otro tenga el título. ¿De qué diablos tienes tú? Tú no eres más que ella, ni ella más que tú. Son una sola carne, y si no lo entiendes, entonces ¿para qué diablos te casaste? ¿Para pisotearla, para humillarla? ¿Qué creíste? ¿Que te casaste con una alpargata o qué? Hermanos que se tratan como enemigos. ¿Qué hubo, cara de no sé cuánto? ¿Eso qué es? Y le hablo a los cristianos, no al mundano. Está bien para el mundo, háganlo a su manera. Y sin embargo he visto familias del mundo tratarse mejor que las familias cristianas. Pero he llegado a hogares que no son cristianos y no tienen ni una Biblia abierta y se tratan tan lindo. Y tú vas a los hogares cristianos y dices:
¿Será que me metí en un zoológico? ¿En una jaula de perros con gatos? ¿O esta es la casa que yo iba a visitar? ¿Sales tú dudando si te equivocaste y tú sales? Zoológico, no, familia fulano. Llenos de amargura y de odio. Papá por allá y la mamá. Cuando se están llamando, se pegan unos gritos. Mami, ¿qué quieren? No. ¡Tú sí! La vulgaridad, mi hermano, se ha convertido en un estilo de vida. Y da risa. Pero si miramos detrás de las puertas de nuestras casas, ¿cómo estoy viviendo? ¿Será que estoy siendo digno de la palabra de Dios? ¿Cómo estará el ojo de Dios sentado en su trono, santo, santo, santo? Yo me imagino el pobre Espíritu Santo en la esquina tomándose una gaseosa esperando que lo dejen entrar. Pobre Espíritu Santo, yo quisiera verle la cara. Y él va a estar, voy a entrar. Sí, de risa. Pero ahí no va a estar el Espíritu Santo. Después pones 3 alabanzas y el Espíritu vino. ¿Cuál espíritu? El de las tinieblas, que te tiene cegado el entendimiento y no te ha hecho ver tu condición. Sí te creo, ese sí vino. Pero el Espíritu Santo lo pongo por duda, como le dijo el apóstol Pablo a los Corintios, si es que tienen el Espíritu Santo. Porque las acciones de los corintios no eran acorde a la palabra de Dios. Y por eso se lo digo, si es que de verdad ustedes tienen el Espíritu Santo. Vulgaridades, mis amados. Para hablar en el común se sientan 2 o 3 hombres cristianos. Tú dices, ¿están hablando 3 cristianos? ¿Están hablando 3 mundanos? Ojo, Padre, para corregir a tus hijos, siéntalos y háblales. Y si no te escuchan, háblale a tu padre, que les hará entender. Pero tú no sabes que la grosería o tu insistencia hace al hijo o a la esposa o al esposo o a la persona más rebelde. El juicio. Ustedes saben en una iglesia cuántos jueces hay. Pudiéramos poner el tribunal de justicia en cada iglesia. Allá hay una cantidad de magistrados que dictan sentencia y juicio sobre los hermanos todos los días. Les falta el martillito. Caso cerrado. Caso cerrado. No oyen al acusado, no oyen al sentenciado, al reo. Sacan el martillo a la cárcel por endemoniado y pecador. Merecido que lo tenías. Se enferma, puerta abierta, Satanás tiene que tener. Lengua llena de juicio. Mateo 7. Mateo 7, verso 2. El juzgar a los demás. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. No juzguéis para que no seáis juzgados. Tu lengua es un instrumento para sembrar cosechas en tu contra o a tu favor, porque todo lo que el hombre siembra, si tú siembras juicio, prepárate que recogerás una mata o un árbol o una cosecha completa de juicio. Y eso es un fruto de la lengua, el juicio. Y hay bastantes jueces en la iglesia de Cristo. Deberían mandar la hoja de vida allá a Bogotá, a la Corte Suprema, a ver si los contratan, porque esos sí son inmisericordias.
Y te podría enumerar muchas personalidades que pueden pasar. Y quiero cerrar con esta que se llama la maldición. Cristianos maldicientes todo el tiempo. Romanos capítulo 12. El verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hay cristianos que aún en oraciones maldicen a los hombres. Maldita cosa, maldito no sé qué, maldito día, maldito esto, maldito perro, maldito gato, maldito sol. Los he oído. Ese maldito jefe, ese maldito empleo, ese maldito sueldo. Mis hermanos, yo los he oído. Yo los he oído maldecir todo, como Job cuando estuvo en amargura, maldijo hasta el día en que nació. Todo lo maldicen y no saben que se les devuelve. Y no saben que se les retorna. Porque Dios parece que pone algo de caucho donde tú maldices y pronto se te devuelve. Así que, iglesia, yo no sé si te has identificado con alguna de estas personalidades, pero quiero decirte que es tiempo de que nuestra lengua así se recogerá la lengua. Esto es profético. Cuando vayas a maldecir, a injuriar o a decir algo, recoge la lengua para que no sea inflamada por el mismo infierno. Porque la Escritura dice que la lengua es inflamada por el mismo infierno. Amada iglesia, ponte en pie. Entonces, yo sé que la iglesia, todos los que dijeron amén van a estar aquí el sábado, amén. Así ponte la adoración. Quiero que te prepares, escuche la adoración. Cierra tus ojitos, iglesia. Cierra tus ojitos. Delante de ti, Señor, estoy. Dios de mi salvación, examíname. Dile que examine. Soy Dios de mi salvación, examine. ¿Cuál es la que más te ha golpeado a ti de estas personalidades de hoy? Tal vez todas, yo no sé. Tú sí lo sabes. Pero hoy no te justifiques. No le estás rindiendo cuenta a mí, le estás rindiendo cuenta al Espíritu Santo de Dios. Delante de Él no te justifiques. Diga, Señor, sí, reconozco que soy vulgar, reconozco que soy grosero, reconozco que soy maldiciente, reconozco que me justifico, reconozco que miento, reconozco que soy lisonjero, reconozco que he sido engañador, que mi lengua está inflamada por el infierno. Delante de ti estoy. Límpiame. Mi corazón, escudriñame. Sí, Jehová, la habitación de tu casa he deseado. De tu casa he amado. Señor, La habitación de tu casa he amado. El lugar de la morada
pasando por tu corazón. Esta es una mañana para reconocer delante de Él lo que has hecho. Y si has entrado en algo de eso y si has herido a alguien que está a tu lado, ve y dile perdóname. Porque mi lengua estuvo inflamada por el infierno y hoy solo lo entendí. Que lo que el infierno gritaba, yo usé mi lengua para transmitírtelo. Perdóname, si es tu hijo, si es tu hija, si es tu esposo, si es tu esposa, tu hermano o un hermano de la iglesia, o aún me has levantado en juicio con alguno de los pastores, de las autoridades. La Biblia habla de restitución. Es una mañana para aprovechar la unción que Dios está trayendo a examinarnos. Tanto de la enseñanza de la Santa Cena como ahora nos está hablando de examinarnos. Pequeños ajustes para que la sinfonía de tu corazón suene perfecta delante de Dios. Para que no suene desafinada. Para que sea armoniosa. Porque has entrado en mis manos, te dice el Altísimo. Y puede ser cosas que aún ya no te salen como antes, pero no te soltaré hasta que lo que me propuse hacer contigo, grandes planes tengo para ti. Y lo que has visto no es la potencia de lo que tengo, pero grandes cosas tengo para ti. Más. Hay un llamado sobre tu vida. Toma la vestidura de ese llamado y dile, Señor, de aquí. ¡Más! 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 Dios renueva tus fuerzas. Más. Más. Sí. Me propuse bendecirte y te voy a bendecir. Solo que he estado preparando tu corazón para lo que te voy a dar. Y la puerta que te prometí que abriría a tu favor, lo haré. No tengas temor. Estamos delante tuyo, Señor. Más. 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 Llévanos, Señor. Más. Viene el tiempo de cambio para tu vida, mujer.
No sé si se lo estabas pidiendo al Señor. delante de ti, Señor. Pero viene tiempo de cambio para tu vida, en lo personal y en lo laboral. Dios de mi salvación. Hay una revolución, porque Dios te tiene algo mejor. Dios tiene una promoción más alta de la que tienes para ti, porque tienes un corazón dador. Tú eres de los que das alegremente, y Dios habita en tu fidelidad. Cada uno pidiéndole al Señor que examine su corazón. No estés pendiente a la persona que el pastor está ministrando. Sé tú con el Señor, Díselo a Él. pidiéndole al Señor en esta mañana que examine tu Delante vida. de ti estoy. Dile, Señor, muéstrame en qué área de mi vida, Señor, estaba mi lengua conectada con el infierno, Dios. Porque necesito ser libre. Porque necesito, Señor, dejar hacer eso que estaba haciendo. Examíname, Dios. Aún digo, como dijo David, Señor, revisa. Aún de los pecados que me son ocultos, que no me dan cuenta, que las hago inconscientemente. Revélame, muéstrame, examíname, Señor. Renueva mi espíritu, Señor. Pídele al Señor en esta mañana. Conéctate con el Espíritu de Dios. Que nada te distraiga. Dile, Señor, yo entraré en la morada de tu gloria para que tú me muestres, para que tú me reveles, para que tú hables a mi espíritu, a mi corazón. Porque necesito desconectar mi lengua, Señor, del infierno, mi Rey. Porque necesito empezar a dar frutos dignos de vida tuyo. Tu gloria. Ayúdame, Espíritu Santo. Empieza a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Lo he intentado, lo he hecho en mis fuerzas, he tratado, pero no he podido. Hoy te pido ayuda a ti, Espíritu Santo, que eres mi ayudador. Eres el que me puede llevar a toda verdad, que tú me ayudes. Que tú me ayudes a desconectarme. Que tú me ayudes a dejar el juicio, la mentira, la justificación, la jactancia, el querer ser lisonjero para conseguir un beneficio de alguien. Empezaré a ser lisonjero al Padre de toda la creación. Empezaré a clamarte a ti, a honrarte a ti, mi Dios, que eres el único que mereces la gloria, la honra, la alabanza. Hoy, Señor, quiero desconectar mi lengua, Señor, de toda mentira, mi Rey. Hoy quiero desconectar mi lengua de la justificación, de la condenación, del juicio. Ayúdame, Espíritu de Dios. La palabra
Jesús. Ilumina nuestros espíritus. Señor. Ensancha nuestros espíritus en esta mañana. Ensánchanos, mi Rey. Dios de mi salvación, examina. Examina tu pueblo, mi Dios, que ha estado pidiéndote perdón por haber usado su lengua, Señor, para inflamar la creación, para levantarse contra las autoridades, contra el gobierno, para levantarse en contra de nuestros padres, aún en contra, Señor, de nuestras autoridades espirituales, buscándole, hablando de lo que no entendíamos, Señor, ofendiendo a nuestros semejantes, mi Rey. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Es un motivo que tú nos ayudarías y que nos llevarías a toda la verdad. Por eso te estamos diciendo en esta mañana, delante de ti estamos, examínanos. Dios de mi salvación, examíname. Todos necesitamos decirle al Señor que nos examine. Porque en alguna área de nuestra vida hemos dejado que nuestra lengua se conectara con el infierno. Nuestra lengua hablará de más. Sí, Jehová. Necesitamos, Jehová. De tu casa celestial. Tu casa he amado. La habitación de tu casa, Señor. Este es tu hogar, mi Dios. Este es tu hogar, Espíritu Santo. Te deseamos estar en este lugar. Oh sí, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por lo que hoy nos has hablado, por cuanto nos has ministrado, por cuanto hoy, Señor, has hecho cosas, Señor, en nuestro corazón, porque hemos tomado decisiones, mi Dios, de refrenar nuestra lengua. Gracias, Espíritu de Dios, por ser un buen amigo que nos sabe dar consejos a tiempo. Te pedimos, Señor, que tú ayudes a tu pueblo a poder